nace, crece, se reproduce y muere, el ser humano siempre ha buscado la manera de entender de dónde viene, dónde está y hacia dónde va. Es por esto que en esta ocasión vamos a estar trabajando el tema del origen de la vida, de su asignatura Ciencias Sociales para primer grado del bachillerato. Así que todo el mundo atento a los conceptos que vamos a trabajar. Capacidad de pensar y razonar, se ha preguntado cómo surgió la vida. Surgió así uno de los problemas más complejos y difíciles que se ha planteado el ser humano. En su afán por encontrar su respuesta, intentó solucionarlo mediante explicaciones científicas, técnicas o teóricas que le ayudaran a entender todo esto que le rodea, fortaleciéndose a sí mismo con diferentes teorías que veremos a continuación. Nuestra primera teoría es el creacionismo. Desde la antigüedad han existido explicaciones creacionistas que suponen que uno o un dios o varios dioses pudieron originar todo lo que hoy existe. A partir de esto, muchas religiones se inclinaron dando explicaciones creacionistas sobre el origen del mundo y los seres humanos. Por otra parte, la ciencia también tiene algunas explicaciones acerca de cómo se originaron los seres humanos, los seres vivos en la Tierra, apoyándose también en teoría creacionista a modo científico. La generación espontánea es otra de la teoría en la cual planteaba que desde la antigüedad este pensamiento era muy aceptado, sosteniendo que la vida podía surgir del lodo, del agua, del mar o de las combinaciones de estos cuatro elementos fundamentales: aire, fuego, agua y tierra. Aristóteles, recordemos aquel gran pensador, humanista y gran filósofo, propuso que el origen espontáneo de gusanos, insectos y peces o cualquier otra sustancia, como el rocío, el sudor y la humedad, según el proceso, era el resultado de la interacción de la materia no viva, como fuerzas capaces de dar vida a lo que tenía. A esta fuerza se le llamó la entelequia. Otra de la teoría del origen de la vida es aquella famosa Payan Nazi o Nithen. En esos mismos tiempos, otro científico llamado Nithen sostenía que había una fuerza vital que originaba la vida. Sus suposiciones se basaban en un experimento. Hervía el caldo de res en una botella. Esta botella se tapaba con un corcho, la dejaba reposar varios días y observaba por el microscopio alguna sustancia, encontraba microorganismos vivos. Dado esto, afirmaba que el calor por el que había hecho pasar el caldo era suficiente para matar cualquier organismo y que entonces la presencia de los seres vivos era originada. Sin embargo, Spallanzani no se dejó convencer con muchos científicos de la época. Realizando el mismo experimento, Ned resolvió utilizando otra botella, con una diferencia de que la podía hervir, la dejaba reposar varios días y cuando iba encontraba otro microorganismo más o con otra contextura por el hecho de que dejaba agujero, el cual él decía que los microorganismos, los seres vivos, no provenían del caldo de res, sino del aire que venía, entraba por los orificios que él dejó a la botella.
La teoría de Pasteur, o Pasteur, como se le conoce a aquel famoso científico, en 1862, Louis Pasteur, médico francés, realizó una serie de experimentos encaminados a resolver el problema de la generación espontánea. Él pensaba que los causantes de la putrefacción de la materia orgánica eran los microorganismos que se encontraban en el aire. Para demostrar su hipótesis, diseñó unos matraces o cuello de cisne en botella, en los cuales colocó un líquido nutritivo que después de hervirlo hasta esterilizarlo, posteriormente observó que en el cuello de las matraces quedaban detenidos los microorganismos del aire y aunque éste se entrara en contacto con la sustancia nutritiva, no había putrefacción. Para evitar o para verificar que no había nada, observaba que cuando rompía el cuello del cisne de la matrax y al entrar en contacto con el aire, los microorganismos que contenía, sí había putrefacción. Se producía una descomposición nutritiva. De esta manera quedó comprobada por el célebre científico la falsedad de la teoría de la generación espontánea. Hoy día le debemos la pasteurización, el empacamiento o la empacadura de todos los productos alimenticios a este gran científico, donde demostró que los microorganismos provienen del aire. Una de las respuestas para resolver el problema del origen de la vida la presentó Evans Arrhenius en 1908. Su teoría se conoce con el nombre de la panspermia. Según esta, la vida llegó a la Tierra en forma de esporas y bacterias que provienen del espacio exterior, a su vez que se desprendieron de un planeta en la que existían. A esta teoría se le pueden poner dos argumentos. Uno de ellos, se tiene conocimiento de que las condiciones al medio intersectar por pocas favorables a la supervivencia de cualquier forma de vida, se sabe que un meteorito entra en la atmósfera, se produce una fricción que causa calor, quema combustible, destruye cualquier espora y bacteria que viaja a través de ello. Otro de los argumentos que se le proponen o se le oponen es que tampoco soluciona el problema del origen de la vida, pues no explica cómo o de qué forma este planeta hipotético deja ir una sustancia o una bacteria viva a través del espacio. Aunque por mucho tiempo la panspermia caló en la sociedad, puesto que creemos que nuestros orígenes son del espacio exterior, hoy día es demostrado que es imposible atravesar una bacteria a través de la atmósfera. Con el transcurso de los años, y habiendo sido rechazada la generación espontánea, fue propuesta la teoría de origen físico-químico de la vida, conocido o conocida de igual forma como la teoría de Oparin-Hartley. La teoría de Oparin se basa en las condiciones físicas y químicas que existieron en la Tierra primitiva y que permitieron el desarrollo de la vida. De acuerdo con esta teoría, en la Tierra primitiva existían determinadas condiciones de temperatura, así como radiaciones del Sol que afectaron las sustancias que existían entonces, formando los mares primitivos. Dichas sustancias se combinaron de tal manera que dieron origen a los seres humanos o a los seres vivos. En 1924, el bioquímico Alexander Oparin publicó El origen de la vida, obra en que surgía que recién formada la Tierra y cuando todo había aparecido en los primeros organismos, la atmósfera era muy diferente a la actual. Según Oparin, la atmósfera primitiva carecía de oxígeno libre, pero no había sustancia como hidrógeno, metano ni amoníaco. Estos reaccionaron entre sí debido a la energía de radiación solar, la actividad eléctrica de la atmósfera y a lo de los volcanes
dan origen a los primeros seres vivos. En 1928, John B. Handley, biólogo inglés, propuso en forma independiente una explicación muy semejante a la de Opal. Dichas teorías influyeron notablemente sobre todos los científicos preocupados por el problema del origen de la vida. En conclusión, pese a todas estas teorías, que en un momento determinado fueron aceptadas o no, aún los seres humanos no hemos llegado a la conclusión de cuál es nuestro verdadero origen. Muchas de ellas, aferradas a creencias religiosas o científicas, dicen que el origen de la vida es la vida misma. Ya quedará en manos de nosotros estudiar, aprender y sacar conclusiones sobre cuál es nuestro verdadero origen, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos.